La lana que se transforma en esta centenaria fábrica de Enciso llega de diferentes localidades castellanas en balas opacas que pesan entre 250 y 280 kilos, o en balotes, cuyo peso se reduce a la mitad. Pues esto se va a meter en una máquina que se llama Diablo, que va compuesta por unos entradores y unos clavos que van dentro. Entonces, lo único que hace esta máquina es agarrar la lana, romperlo. La función que tiene el Diablo es la de desmenuzar la lana en trozos más pequeños. Según las cualidades del tejido que se quiera obtener, se introduce lana sola o de diferentes mezclas e incluso se añade poliamida, una fibra plástica que le da más resistencia a la hilatura. En el interior del Diablo, los dientes mezclan los dos tipos de fibras sin que apenas se puedan apreciar en el resultado final. Las hebras de lana, separadas en el Diablo, pasan al ciclón, una especie de aspirador ventilador que las ahueca. Al salir del ciclón, la lana se almacena en una habitación hasta que se puedan hacer las camadas. Para facilitar la manipulación posterior, la lana hay que extenderla por capas en unas grandes camadas para después humedecerla. Esto es un compuesto de aceite y agua con el fin de que la lana esté un poco húmeda para trabajarla. En esta mezcla, antaño se utilizaba el aceite de oliva, pero hoy el producto ya viene preparado de fábrica. Camada por camada, estos artesanos con unos palos nivelan la lana ahuecada y después le aplican la mezcla. Las hebras tendrán que estar humedeciéndose al menos durante 12 horas. Esta máquina es un batual. Esto se emplea para meter las materias de varios colores y que lo envuelva lo mejor posible. Y aparte de envolverlo, tiene una rejilla dentro que va quitando la porquería que puede. Entre 200 y 250 kilos de lana pasan por el batual para que las fibras queden envueltas entre sí lo mejor posible. Del batual, la lana se introduce en la carda emborradora. En la primera parte de esta máquina, el vellón se concentra y se va distribuyendo para que las fibras queden disgregadas por la acción de 3 cardas. La primera es la carda abridora. Después, la lana pasa a los cilindros emborrinadores y por último al tambor. En cada una de estas cardas, la lana queda más trabajada y peinada. Estas cardas son unos cilindros cubiertos por finas púas de acero que se pasan las hebras de uno a otro y las reparten en la superficie cilíndrica una vez disgregadas. La disposición de cada una de las máquinas facilita que la capa de lana formada por la primera se cargue directamente sobre el tablero de la siguiente. El paso de la carda emborradora a la carda repasadora se hace en forma de mecha estrecha a través del transportador. En este recorrido, la disposición de las hebras cambia de sentido, por lo que el repaso posterior será más profundo. Después de recorrer una serie de rodillos que distribuyen las hebras en una superficie uniforme, la lana se enrolla en el bombo grande formando una recia capa. Cuando la manta o napa tiene el grueso apropiado, se recoge en una bobina para llevarla a la carda mechera. Las napas obtenidas en el bombo se empalman una tras otra por el simple contacto de las hebras y entran en la carda mechera. Allí se rebaja e iguala el espesor de la capa de lana para que el hilo de los carretes salga uniforme. La carda mechera lleva unos divisores de vellón
por los que éste se divide en estrechas cintas. Estos divisores están provistos de unos correínes que las distribuyen por frotamiento y arrollado hasta formar las mechas de napa. El vellón que suministran los cilindros se corta por el cruce de los correínes y las cintas obtenidas pasan por unos manguitos de frotado hasta enrollarse en varios ejes o mecheras. Estos carretes, cargados de mecha de lana, quedan preparados para pasar al siguiente proceso, la hilatura. Las mechas que se han formado en el proceso anterior no tienen fuerza y al tirar de ellas se separarían sus fibras hasta romperse fácilmente. En la máquina llamada continua, el hilo se tuerce para hacerlo más resistente. En este proceso de confección de las hilaturas, el hilo pasa desde las mecheras, por debajo de unos rodillos de presión que lo tuerce, hasta ser enrollado en 196 tubos llamados usadas. Según la utilización que vayan a tener estos hilos, se les da un sentido de giro u otro y diferente presión durante la torsión. Cuando las usadas están llenas, las hiladoras las recogen para utilizarlas en la elaboración de tejidos y vuelven a iniciar el proceso de llenado de bobinas. En la máquina dobladora es donde se mezclan los hilos para dos finalidades. Por una parte, aumentar su grosor y por otra, mezclar diferentes colores para darle una tonalidad uniforme a la usada. Presionados y mezclados por un cilindro llamado bola, los hilos quedan dispuestos para las labores posteriores. En este caso, la hiladora está mezclando un hilo blanco con dos marrones para tejer calcetines. La bobinadora o conera es una máquina que se utiliza para unir unas usadas con otras y poder facilitar el trabajo al disponer de más metros cargados en las bobinas. Sobre unas bases cónicas, los hilos se enrollan automáticamente hasta una capacidad de 5 o 6 usadas por bobina. Estas bobinas se utilizarán para rellenar las canillas y para montar la urdimbre del telar. En la canillera automática se bobinan las canillas a la longitud apropiada para introducirlas en las lanzaderas. El urdido tiene como objetivo ordenar los hilos de la urdimbre, unos junto a otros, en un número conveniente, con los colores deseados y a una longitud con suficiente capacidad para llenar el plegador o enjulio. La urdidora enrolla la lana por fajas de colores, tomando las medidas correspondientes y coloca una marca que le servirá de referencia. Los hilos de la lana salen de las bobinas y a través de un guía hilos son conducidos ordenadamente hasta el urdidor, pasando por el peine. En esta urdimbre, cada faja va a tener 250 hilos. Para calcular con exactitud el número de vueltas de hilo que deben enrollarse en cada faja, la máquina de urdir dispone de un contador dentado, que al llegar al final del recorrido se dispara y detiene el mecanismo. Una vez que la urdidora ha preparado el reloj con las medidas correctas y los hilos deseados, el trabajo se hace automáticamente. A partir de este momento, deberá controlar que los hilos no se rompan y renovar las bobinas que se hayan terminado. Cuando se completa una faja, el mecanismo se detiene y se inicia otra nueva. Al comienzo de cada faja, la urdidora separa con una cuerda las dos capas de urdimbre, manteniendo así la cruz hasta que se monte en el telar.
Esta separación es la que recorrerá la lanzadera cargada de hilo para formar la trama. La urdimbre ya ha quedado recogida en el bombo por fajas de diferentes colores. En el plegador se pueden enrollar hasta 1000 metros de urdimbre. Los hermanos Marín se encargan de bobinar ordenadamente la urdimbre en el plegador o en julio para llevarla al telar. Sobre la urdimbre, previamente montada en el telar, se elaboran las mantas. Raúl está tejiendo la tradicional manta de campo con los tonos naturales blanco y marrón propios de la lana. Automáticamente, la lanzadera, cargada con la canilla de lana, atraviesa la separación de las dos capas de urdimbre, dejando tras de sí un hilo de lana, que el peine golpea con fuerza para apretarlo en el tejido. A cada minuto, las lanzaderas pasan unas 80 veces, por lo que el tejido aumenta considerablemente su longitud. El tejedor comprueba que todos los mecanismos funcionan con normalidad, y cuando se termina la lana de las canillas, debe reponerla con rapidez. Las láminas que van montadas en la cadena, previamente programadas, cumplen una función de ordenador para subir y bajar los lizos y seleccionar la lanzadera con el color que se requiere en cada momento. Cuando el plegador lleva muchas vueltas de tejido, este se corta para llevar todas las mantas a los procesos posteriores. El tejido se vuelve a enganchar al plegador y el proceso de tejer continúa. En el tejido, las mantas están unidas y diferenciadas por unos cordones que al cortarlos formarán los flecos. Para que no se deshagan, las tejedoras los retuercen y los fijan con un hilo. El lienzo, compuesto por varias mantas unidas entre sí por el propio tejido, hay que introducirlo en el batán para que coja consistencia. Una vez que ha pasado entre los rodillos, Manuel cose los dos extremos para dejar un tejido sin fin. La función principal del batán es encoger la pieza para que su tejido se vuelva más tupido e impermeable. Las mantas realizan todo el recorrido bañadas en una mezcla de agua y un producto llamado batanil que les da calor para que la materia se encoja. En un cilindro que tiene el batán en su interior, las fibras se contraen y la manta se apelmaza hasta salir por un cajón de la parte trasera. Durante este proceso, Manuel debe comprobar las medidas del tejido, tanto en longitud como en anchura, para conocer la merma que ha tenido. En este caso, ha introducido 43 metros de manta que quiere reducir en un 30%. Para ello, el tejido sin fin deberá recorrer el interior durante unas 2 horas aproximadamente. Al final del batanado, Manuel suelta el hilo que unía los extremos de las mantas para poder liberarlas de los rodillos. Del batán, el tejido pasa a la lavadora. El proceso es lento pero necesario. Hay que sacar todas las mantas que había en el batán y pasarlas por los rodillos de la lavadora. Una vez que el tejido ha hecho todo el recorrido, Manuel ata los dos extremos para dejarlos en fin. La lavadora está compuesta por unos cilindros de madera que llevan unos muelles para oprimir la tela y extraerle toda la suciedad. Unas 2 horas aproximadamente estarán las mantas recorriendo el interior, a la vez que reciben un baño continuo
de agua, jabón y suavizante. Cuando la manta está limpia, hay que sacarla de la lavadora. Después de soltar el cosido que unía sus extremos, se desenrolla de los cilindros para pasarla a la centrifugadora. La velocidad del movimiento de rotación de la centrifugadora hace posible que las fibras se escurran y que el agua salga del recipiente. Cuando la manta ha perdido parte de la humedad en el centrifugado, la lana deberá pasar por un proceso de secado natural. Este aireado a la intemperie se realiza en la Rambla. En un armazón preparado al efecto, los hermanos Marín tensan todo el lienzo para que el aire penetre entre las fibras y se evapore la humedad que todavía le queda. Transcurridas un par de horas a la intemperie, según la climatología, las mantas pasarán al siguiente proceso, el perchado. La moderna máquina de perchar ha sustituido a la tradicional de cardos naturales. Tras 2 o 3 pasadas por cada una de las caras de las mantas, las púas metálicas de los cilindros sacarán los hilos de lana para darle un mejor tacto a la manta. Al final de este proceso, solo quedará cortar la unión de las mantas y entregarlas a los clientes. La implantación de los edredones y la instalación generalizada de calefacción en las viviendas se han convertido en una fuerte competencia para las mantas. Hoy, los hermanos Marín de Enciso, además de fabricar las tradicionales mantas, completan su actividad con la hilatura de la lana para otros fabricantes. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.